Buenos días a todos y a todas, o buenas tardes. ¿Se me escucha y se me escucha? Sí, Ok. sí se puede, sí se puede escuchar. Ok. El ingeniero me pidió que llame lista en lo que es este horario, así que todos vayan poniendo su código CIS en los comentarios, por favor. Ok. Bueno, primero que nada, antes de comenzar, quería preguntarle si alguien tuviera alguna duda o consulta con respecto a la anterior actividad, algo bien puntual que puedan tener antes del avance de la clase de hoy. Yo, sí, no, ya no va a haber revisión de esa actividad, ¿no? ¿De cuál actividad? De la actividad número 4. Sí, sí, de la que nos hicieron rehacer. Lamentablemente no, y justamente si me envían a mi privado trato de responder, pero como son tantos, pero tantas personas que quieren que les pueda ayudar, no puedo alcanzar a responder a todos. Así que si quieren que trate de ayudarles, envíenme a mi privado y voy a tratar de ayudarles si es que puedo, porque saben que con el tema de, digamos, de revisar sus tareas, poner sus notas y también responderles, ayudarles es muy complicado. Recuerden que son 260 personas las que entregan su tarea. Así que con el tema de revisión creo que solamente hasta el día de ayer. Y si es que quieren algún tipo de ayuda, a mi privado me escriben y si es que puedo voy a tratar de responderles. Gracias, sí. Ok. ¿Alguien tuviera lo que es alguna otra duda antes de comenzar la clase? Oh, sí, una preguntita. En la documentación solo son 3 casos de uso, ¿verdad? Sí. Solamente tiene que documentar 3 casos de uso y ya es más que suficiente. Muchas gracias. ¿Alguien más tuviera alguna otra pregunta? Ok. Bueno, como pudieran ver, en lo que es el Classroom, en el tema número 3 ya se publicó lo que es la actividad que tienen que entregar. La fecha de entrega es lo que es hasta el día de mañana, hasta las 11:15. Y el día de mañana a las 11:15 el ingeniero va a empezar a revisar cada uno de sus trabajos, así que creo que lo mejorcito es que lo hagan de la mejor forma posible. En la clase de hoy yo les voy a explicar toda la teoría y todo lo que necesitan para realizarlo. Así que simplemente les pido que pongan un poquito de atención y presten atención. Cualquier duda o pregunta es mejor que me respondan, que lo pregunten durante la clase, porque ya saben que responder en mi privado se me hace muy complicado y ayudarles luego de nuestro horario de clases también es complicado. Como saben, el nuevo tema que vamos a avanzar se llama análisis. Si ustedes van a lo que es al libro,
que nosotros estamos trabajando, en lo que es en la parte de biografía y material de apoyo, ahí tiene el libro oficial, que es el libro del proceso unificado. Vamos a abrirlo. Ahí está. El capítulo que vamos a ver hoy es lo que es el tema, bueno, el capítulo número 8. Básicamente de aquí se sacó lo que es todo lo que es el análisis. Así que prácticamente de aquí vamos a ver lo que es los diagramas y todo lo necesario para lo que es la clase de hoy. Así que cualquier duda o consulta pueden consultarlo desde acá también. Ese es su material de apoyo y es el capítulo que vamos a avanzar. Ahora, vamos a empezar con lo que es el tema de análisis y de acuerdo a esto vamos a ver cómo es lo que es el análisis en el proceso unificado. Primero que nada, vamos a ver qué es el análisis. Una definición es que es la etapa donde se comprenden los requisitos funcionales del sistema antes del diseño o la implementación. Es justamente el análisis lo que se hace luego de obtener lo que es los requisitos. Como vimos en el capítulo anterior, vimos lo que es la captura de requisitos a través de lo que es métodos directos, indirectos, como puede ser en la lluvia de ideas, estadísticas, lo que es observación directa, sistemas relacionados y demás. Todo eso es lo que hemos visto en lo que es captura de requisitos. Nosotros en captura de requisitos hemos aprendido a hacer lo que es cómo capturar estos requisitos, cómo convertirlos en lo que es requisitos funcionales y no funcionales. Y luego de eso vimos cómo esos requisitos funcionales se convirtieron en casos de uso. Y finalmente vimos lo que es el diagrama de casos de uso, que es su actividad anterior. Así que luego de que hagamos todo este proceso, nosotros, o la siguiente parte, es lo que es el análisis. Vamos a ver un poquito de los objetivos del análisis, pues prácticamente es traducir los requisitos de un usuario en una base técnica. A lo que se refiere con esto es que a lo que vimos, todos los diagramas, incluso las especificaciones, no son tanto para nosotros que somos los desarrolladores, sino son más para lo que es el cliente o las personas que nos van a ayudar en eso. En un equipo de trabajo no solo existen los desarrolladores, también existen lo que es las personas que están encargadas de capturar estos requisitos, como puede ser el Scrum Master o el Product Owner, que nos ayudan a capturar y escribir estos diagramas. Así que prácticamente lo que vimos, el diagrama de casos de uso, sirve para lo que es el cliente. Pero esto sirve para los programadores o desarrolladores. O sea, esto es una base técnica. Luego nos sirven para asegurar que el sistema haga lo que el usuario necesita. Tal como lo mencioné anteriormente, lo que nos va a ayudar, lo que es la parte de análisis, va a ser convertir los casos de uso que nosotros hemos utilizado en partes técnicas para que podamos tener una idea de cómo desarrollarlos. Así que esos son los objetivos del análisis. Es como la primera fase antes del diseño. Vamos a ver la importancia del análisis. Primero que nada, evita errores en etapas posteriores. Al nosotros hacer buenos diagramas de análisis, prácticamente estamos modelando de cómo el desarrollador debería modelar el programa. Así que prácticamente cuando nosotros lo hagamos, el desarrollador no podría equivocarse o no podría salirse mucho de lo que realmente necesita el cliente. Mejora la comunicación entre el cliente y el desarrollador. Como pueden ver, el análisis es prácticamente lo que es la conversión de un caso de uso a lo que es algo que el desarrollador puede usar de guía para empezar a desarrollar. Finalmente, permite construir sistemas más robustos y mantenibles. Al nosotros hacer lo que son los diagramas de análisis, estamos creando documentación. Así que cualquier cosa que nosotros hagamos y desarrollemos, si es que esta tiene lo que es sus modelos de análisis, sus diagramas de análisis, prácticamente nos van a servir para lo que es tener un sistema mucho más robusto, más entendible y también más mantenible. Y esas son las importancias de lo que es el análisis. Y luego vamos a ver los modelos utilizados en el análisis. Prácticamente nosotros vimos en el proceso unificado se usan dos modelos. El primero que nada para lo que es la captura de requisitos o el modelado es el modelado de casos de uso.
que es prácticamente lo que es el diagrama de casos de uso. Y luego tenemos los modelos de análisis, que son dos, que los vamos a ver el día de hoy. Bueno, nosotros ya vimos lo que es el modelado de casos de uso, que prácticamente el lenguaje es para el cliente y tiene que ser un lenguaje muy natural. Por eso, cualquier persona que lea lo que es nuestro diagrama de casos de uso podría entender de qué trata el sistema. En este caso, en este ejemplo, acá tenemos lo que es un diagrama de casos de uso, que en sí trata de lo que es un restaurante de forma simplificada. Ahí tenemos lo que es el cliente y el crítico de comidas. Por ejemplo, el crítico de comidas puede probar la comida, puede pagar la comida y puede beber vino, mientras que el chef puede preparar la comida. Y eso sería algo simplificado de cómo se modela lo que es un diagrama de casos de uso. Vamos a ver también de qué sirve. La vista es externa del sistema. A lo que se refiere con esto es que la vista es muy general y nos sirve prácticamente para lo que es, nos sirve prácticamente para lo que es darnos una idea general del funcionamiento de nuestro sistema. Ustedes podrán decir que, obviamente, con tal de que se los cuente una vez, ya pueden acordarse de qué va el sistema. Pero esto es solamente con sistemas pequeños o aplicaciones que ustedes mismos desarrollan. Cuando trabajen en un entorno profesional, el sistemas o los sistemas van a ser mucho más grandes y mucho más gigantes y por lo tanto más complejos. Así que por lo tanto, mientras más complejo sea el sistema, más difícil va a ser entenderlo. Y para eso está lo que es el diagrama de casos de uso, que nos sirve para darnos una vista externa de todo el sistema. La estructura es en sí en base de casos de uso. Ya hemos explicado qué es cada caso de uso. Un caso de uso es prácticamente lo que es una funcionalidad que nos brinda el sistema. Y finalmente tenemos el enfoque. En sí, el enfoque va a lo que es qué debe hacer el sistema. Obviamente, el enfoque es prácticamente de que nos dice qué tiene que tener el sistema para que literalmente sea lo que el cliente desea. Así que con estos temas, eso sería lo que es en lo que vimos en el anterior tema, el modelo de casos de uso o el diagrama de casos de uso. Bueno, entonces pasemos a lo que son los modelos de análisis. El modelo de análisis, como les dije, el lenguaje es para del tipo desarrollador y del tipo técnico, porque en sí este diagrama o modelo de análisis no es para el cliente, sino que es para los desarrolladores, para las personas que van a programar y desarrollar el sistema. La vista es interna del sistema. En sí acá no nos importa tanto de que el cliente entienda lo que es este modelo del sistema. Tiene que ser más técnico para que un desarrollador pueda entenderlo y de esta forma tenga una idea de cómo desarrollar lo que es el sistema. Y la estructura no es en base de casos de uso, sino en clases de análisis, que en sí todo surge a partir de lo que es un caso de uso. Finalmente tenemos lo que es el enfoque y en sí el enfoque va dirigido a cómo se organiza el sistema. Así que el enfoque nos dice que nosotros veamos cómo funciona lo que es el caso de uso, que ya lo hemos descrito, ya hemos hecho la documentación, lo hemos hecho punto por punto y que prácticamente luego de que veamos cómo funciona el sistema y qué funcionalidades tiene este, ahora vamos a ver cómo se organiza técnicamente el caso de uso. Así que eso sería por parte de lo que es la diferencia entre casos de uso y modelos de análisis, pero a continuación vamos a ver una tabla de comparación para que ustedes entiendan la diferencia muy puntual entre el diagrama de casos de uso y los diagramas de análisis. Primero que nada, veamos la característica. Como les dije, el lenguaje en el caso de uso es para el cliente y sin embargo en los diagramas de análisis es para el desarrollador. Luego tenemos lo que es la vista del sistema. La vista del sistema, en este caso para el diagrama de casos de uso, es de vista externa, o sea, obviamente para que lo vea cualquier persona y entienda de qué va el sistema. Pero sin embargo, lo que es los diagramas de análisis sirven para lo que es una vista interna. Así que en la vista interna prácticamente se refiere a que veamos cómo funciona o cómo nosotros como desarrolladores la modelaríamos. Así que esa es la diferencia. Y en el tema de la estructura del diagrama de casos de uso es obviamente casos de uso. Y en el de análisis son clases de análisis. Y finalmente, ¿qué muestra? Pues en sí, el diagrama de casos de uso nos muestra qué debe hacer y el de análisis nos muestra cómo se organiza.
¿Hasta aquí alguien tuviera lo que es alguna duda o pregunta con lo que es la introducción al análisis? Auxilium clases se refiere a las clases que vamos a usar para empezar a armar el sistema. No realmente. Y ahora mismo se los voy a mostrar a qué clases nos referimos. En sí, son un arquetipo único de los diagramas de análisis. ¿Alguien más tuviera alguna otra pregunta? Bueno, si nadie tuviera ninguna pregunta, pasaremos a lo que es los diagramas de análisis. Primero que nada, vamos a ver los estereotipos o arquetipos de las clases de análisis, en los cuales, primero que nada, vamos a ver lo que son, se dividen prácticamente en tres tipos de clases de análisis. Tenemos lo que son las entidades o el entity, los bordes o los boundary y los controles, que son los control. Estas tres clases son prácticamente todo lo que necesitamos para lo que es el modelado de los diagramas de análisis. Primero veamos de forma simple qué es la clase entity. En sí, representa los datos y las reglas del negocio. Vamos a verlo más adelante detalladamente a qué se refiere con esto. Y luego de eso vamos a ver lo que es el boundary, que prácticamente representa la interacción con el usuario o sistemas externos. A lo que se refiere con el boundary específicamente es con las interfaces de usuario que nosotros utilizamos para comunicarnos con el sistema. Obviamente, el que interactúa con esas interfaces de usuario suelen ser los actores que vimos en los casos de uso. Y luego tenemos el control, que en sí representa la lógica o flujo de un caso de uso. Veamos detalladamente cada uno de estas clases entidades. Primero que nada vamos a empezar por lo que es el entity. ¿Qué es un entity? Pues en sí es una clase que modela la información del sistema y las reglas del negocio asociadas. A lo que tienen sus características es que encapsula los datos importantes, como puede ser el nombre, el precio, la fecha y demás. Y finalmente puede representar objetos del mundo real o conceptos del dominio. Y también suele ser persistente, o sea, que se guarda en una base de datos. Algunos ejemplos de esta clase de entidad o entity es prácticamente un cliente, un producto, una cuenta bancaria. A ver, los que están en la llamada, si han cursado lo que es la materia de base de datos uno, pongan lo que es un uno en los mensajes y cero si es que no. Bueno, puedo ver que la mayoría ha cursado lo que es base de datos, así que bueno, de todas formas lo voy a explicar, pero no tan detalladamente. Así que primeramente, ¿por qué les he preguntado si han cursado la materia de base de datos uno? Porque la entidad o entity pueden verlo como si fuera una tabla en lo que es el base de datos. Una tabla, como pueden ver, tiene lo que es, también se les dice entidades, algunos docentes manejan ese término, pero en sí les dicen tablas. Y cada tabla tiene lo que es sus datos, sus características, sus atributos y demás. Así que por lo tanto, en lo que es la clase entity, para los que vieron base de datos, pueden verlo como si fuera lo que es la representación de una tabla. Por eso, acá en los ejemplos les puse lo que es el cliente, el producto y cuenta bancaria, porque todos ellos, si lo vieron en base de datos, pueden ser representaciones de lo que es una tabla. Y obviamente, cada tabla tiene lo que es sus diferentes atributos para lo que es guardar estos. Y recuerden que toda tabla tienen datos persistentes. Por eso, acá dice que suelen guardarse en la base de datos. Con eso se refiere a que de la tabla entidad pueden verlo más que todo para algo para guardar datos o almacenarlos. Digamos, también encapsula datos importantes como puede ser, digamos, nombre, precio, fecha y demás.
Así que eso sería en cuanto a la clase de entidad o el entity. Luego tenemos lo que son los boundary. Pero antes de pasar con la siguiente clase, ¿alguien tuviera alguna pregunta sobre lo que es esta clase? Sí, a mí una pregunta, pero el entity y los otros sonidos como el boundary, después va a explicar cómo se van a relacionar. Ahorita solo está explicando sus características, ¿cierto? Exacto. Y cómo identificarlas prácticamente. Está bien, gracias. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta sobre lo que es la clase entity? Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la siguiente clase, que es prácticamente la clase boundary. ¿Qué es la clase boundary? Pues es prácticamente la clase que actúa como interfaz entre el sistema y los actores. Y los actores, como pudieron ver en las anteriores clases o en la actividad número 3, hace referencia a los usuarios o sistemas externos. Por ejemplo, en el caso anterior, nosotros vimos lo que es, digamos, el caso de uso o el diagrama de casos de uso que usaba. ¿Dónde está? Usaba lo que es dos actores. En este caso teníamos el crítico de comidas y el chef. Y en sí prácticamente la clase Boundary es la que interactúa con cada uno de sus usuarios. En pocas palabras, es la interfaz de usuario. Para todos los que no sepan qué es interfaz de usuario, es prácticamente todo lo que nos brinda, digamos, cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, ahora mismo para lo que es el tema de presentar esta diapositiva, estoy usando lo que es Canva, la página web Canva. Así que lo que estamos viendo acá es la interfaz de usuario que nos permite diseñar lo que es las diapositivas. Así que esto es una interfaz de usuario. También si vamos al Classroom, vamos al inicio, también acá tenemos diferentes interfaces de usuario. La interfaz de usuario aquí de lo que tenemos de nuestra clase de Sistemas de Información 1 que nos brinda el Classroom también es una interfaz de usuario. Y a través de las interfaces de usuario, nosotros podemos hacer diferentes tipos de cosas, como por ejemplo podemos crear tareas, actividades, cuestionarios y demás. Aquí tenemos el tema de calificaciones y demás. Y cada uno de estos es una interfaz de usuario. Por ejemplo, esto es lo que es la interfaz de usuario del tablón. Si voy a lo que es el apartado de trabajo de clase, está cargando. Esto es la interfaz de usuario del trabajo de clase. Y si vamos a lo que es personas, acá tenemos lo que es la interfaz de usuario de personas. Así que prácticamente pueden ver lo que es la clase Boundary como interfaces de usuario. Y las interfaces de usuario son absolutamente todo lo que nos da una aplicación para poder interactuar con el sistema y hacer cosas dentro del sistema, o sea, funcionalidades. Y eso sería lo que es la clase Boundary. Si pueden ver, al lado de cada una de estas clases sale lo que es algún dibujito. En este caso, volvamos a la clase Entity, tenemos acá un círculo y lo que es abajo tenemos lo que es una línea. Así que esta representación hace lo que es la clase Entity al momento de que ustedes modelen su diagrama. Y en la clase Boundary es diferente. Como pueden ver, es un círculo que tiene lo que es unas líneas, el cual están apuntando al lado izquierdo. Y esto sería lo que es la representación en lo que es el diagrama del boundary. Y esta de lo que es el entity. Finalmente tenemos lo que es la clase control. Y en la clase control prácticamente es la lógica del caso de uso. En sí, ¿qué es? Pues la clase que coordina el flujo de un caso de uso. Conecta las clases boundary y las clases entity. Las características de la clase control es que implementa la lógica secuencial del caso de uso. Ustedes, al momento de documentar su caso de uso, pusieron lo que son los diferentes pasos. Pero esos pasos, o el flujo normal, o el camino del éxito, o como lo hayan llamado,
hace referencia a lo que el usuario puede hacer dentro del sistema. Sin embargo, lo que en las partes que ustedes ponían, el sistema valida los datos o el sistema muestra lo que es un mensaje de confirmación o el sistema muestra la notificación de alerta o el sistema valida los datos del usuario, el sistema valida los datos de la mascota y demás. Prácticamente es a lo que nos referimos en la clase control. Por eso, cuando ponemos lo que es una clase control, hacemos referencia a absolutamente toda la lógica que está detrás de pantalla, o sea, el programa que utilizamos para lo que es crear esta lógica. Así que, obviamente, la clase control no contiene datos propios o persistentes. La clase control, como les expliqué, es lógica pura. A lo que hago referencia con esto, no tiene datos persistentes, no guarda ningún tipo de dato. Cualquier dato, si es que la aplicación llega a apagarse, se pierde y solo funciona durante que se ejecute lo que es ese caso de uso. ¿Qué hace lo que es esta clase control? Pues toma decisiones, como por ejemplo también valida y llama métodos de otras clases. En sí vamos a ver ahora mismo cómo es que se relacionan estas tres clases para modelar un caso de uso, pero ejemplos de control es que sea el control del registro de usuario, que el control de comprar producto, control de generar informe. Como pueden ver, su nombre denota para lo que va a servir cada control. Por ejemplo, el control del registro de usuario nos va a servir para manejar la lógica de registrar a un usuario. Por ejemplo, también el control de compra de producto nos sirve, nos está diciendo de para qué nos va a servir este control. Nos va a servir para lo que es gestionar la lógica de comprar un producto. El caso de uso incluso puede ser implícito aquí, pero también pueden crear ustedes diferentes control para diferentes tipos de casos. Así que con esto, luego tenemos lo que es el control de generar informe, que si se han dado cuenta también es lo mismo, que también este control nos va a servir para manejar la lógica de generar informe. Pero, ¿y estas clases cómo se relacionan? Pues ahora mismo lo voy a explicar. Así que esto sería lo que es la parte teórica. Antes de continuar con lo que es lo que es los diagramas, ¿alguien tuviera alguna duda o pregunta? Bueno, algo que les quisiera dejar en claro es que lo más importante al momento de que ustedes modelen sus diagramas es que ustedes entiendan los conceptos. Si es que ustedes no entienden los conceptos, al momento de modelar su diagrama van a crear diagramas que no tengan sentido, que no tengan lógica. Por eso el ingeniero el día de ayer me preguntó si es que, cómo es que me dijo de que me iba a poner una segunda entrega porque absolutamente todos los diagramas de casos de uso que revisó, ninguno de ellos le parecía correcto. Así que por ese tanto, el mayor error que yo me di cuenta es que el no entender los conceptos son lo que impide modelar lo que es un diagrama correctamente. Así que les vuelvo a preguntar, ¿alguien tuviera alguna duda o pregunta sobre alguna de estas clases? Perdón, ¿podrías volver a explicar la parte de boundary? Ok. Vamos a repetir lo que es prácticamente lo que es esta clase Boundary, que en sí hace referencia a la interfaz de usuario. ¿Qué es la clase Boundary? Pues tal como está la definición acá, es la clase que interactúa como interfaz entre el sistema y los actores. Como pudimos ver en los anteriores casos de uso, nosotros siempre teníamos actores que actuaban en un caso de uso. Estos actores podrían ser cualquiera, por ejemplo, al momento de ustedes reservar una cita para el médico. En este caso, los actores serían lo que es el usuario, de que eh, entra al sistema, va al apartado de reservar cita, prácticamente llena sus datos, valida los datos y finalmente guarda la cita, guarda los datos del paciente y se le devuelve lo que es una notificación al usuario de que éste ha reservado la cita correctamente. Todo este proceso
no es que se hace de forma física, se hace a través de una interfaz de usuario. Las interfaces de usuario, como les expliqué anteriormente, son prácticamente todo lo que nos brinda una aplicación, una aplicación. Puede ser una aplicación web, una aplicación de celular, una aplicación de computadora o cualquier otro tipo. Solamente a lo que me refiero con esto es que con la clase Boundary, ustedes van a hacer referencia con lo que interactúa el actor y la interfaz de usuario. Pueden ver de forma sencilla la clase Boundary como la pantalla actual. Por ejemplo, acá les he dejado unos ejemplos, como es el formulario de registro, que esto sería para un caso de uso registro. La clase boundary de este caso de uso, una clase boundary sería lo que es el formulario de registro, que nos va a servir para lo que es llenar los datos. Otro ejemplo que tenemos es la pantalla del login, que nos sirve para nosotros iniciar sesión, que también es lo que es una interfaz de usuario. Y luego, digamos, tenemos la API de consulta y demás, que prácticamente nos sirve para lo que es obtener los datos de consulta de consultas. Por eso, en las características tenemos que recibe los datos del usuario y muestra resultados. Esa es su principal característica y es lo más importante que ustedes tienen que saber para lo que es crear una clase boundary. Obviamente, a lo que es recibir los datos de usuario, hace referencia a los formularios o parámetros o cualquier otro tipo de cosas. Y luego también se encarga de mostrar resultados, como puede ser mostrarnos notificaciones, mostrarnos lo que es mensajes de error, mensajes de éxito y demás. La forma en la cual puede representarse, pues son como pantallas, como les dije, pueden ser todo esto, formularios, algún tipo de servicio web o APIs. Con esos dos temas no me voy a meter, no les voy a explicar porque en sí son conceptos que van a ir viendo a lo largo de sus materias. Así que, en pocas palabras, los servicios web son algunos servicios que nos brindan algunas aplicaciones y las APIs son lo que consumen los desarrolladores y para mostrar los datos en pantalla. Pero lo más importante es que son interfaces de usuario. Así que, si no entienden muy bien, les recomiendo que investiguen qué es una interfaz de usuario y es prácticamente eso, la clase Boundary. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más tuviera alguna duda? Bueno, antes de comenzar con los diagramas, nos daremos lo que es unos 5 minutos de descanso. Estírense un momento y tomen algún vaso de agua. Nos vemos dentro de unos a las 1:35 para ver lo que es los diagramas.
Ya volví. Vi el mensaje del grupo que dijeron que eliminaron a una persona y prácticamente, como dijo el ingeniero el día de ayer, que cada persona tenía que entrar con su nombre completo y con ese tema. Así que las personas que he eliminado de la reunión han sido personas que tienen lo que es un nombre extraño o un nombre raro. Por eso mismo tema, si recuerdan, en la clase del día de ayer entraron personas las cuales se pusieron a lo que es decir palabras agresivas y por ese mismo caso es que para evitarnos ese problema el día de hoy, antes de iniciar la clase, me tomé el tiempo de eliminar a las personas que tuvieran nombres extraños. Bueno, continuando con lo que es nuestras clases, vamos a ver cómo se modelan lo que son los diagramas. Si vamos a lo que es al Classroom y vamos al trabajo de clase, en la unidad número 3, en la unidad de análisis, se ha entregado lo que es esta actividad o esta tarea. En la actividad se nos pide lo que es que primero que nada realicen el trabajo con el mismo grupo, retomen la idea de la aplicación y van a escoger lo que es tres casos de uso. Tres casos de uso de lo que es prácticamente de los anteriores. Pueden ser de los que ya documentaron o pueden ser nuevo, no habría problema en eso. Simplemente tienen que ser casos de uso de su sistema. Así que luego, en el paso número 3 se les pide que detecten cada una de las clases necesarias. En este caso, nosotros ya vimos cada una de esas clases, la boundary, el control y el entity, y tienen que identificar, de acuerdo a un caso de uso, lo que es estas clases. Luego voy a utilizar la herramienta, la que estamos utilizando para diagramar. Y en sí, lo que tienen que diagramar son dos diagramas. El primero es el diagrama de clases. Así que prácticamente es lo que vamos a hacer el diagrama de análisis de clases, que es el primer tema, que es este. El diagrama de clases de análisis, el primero que vamos a ver, y el segundo, el diagrama de colaboración. Estos dos diagramas son muy similares y vamos a verlos a continuación cómo se hace. En este caso yo ya tengo algunos ejemplos. Esto es lo que es un diagrama de análisis. Como pueden ver, acá tenemos lo que es, como les dije antes, el tema de lo que es las clases. Tenemos la UI de reserva, tenemos al actor, tenemos al control de la cita, al paciente y la cita. En este caso, el actor es un usuario. Y bueno, antes de que yo les diga el caso de uso, ¿alguno de ustedes me podría decir o me podría dar alguna idea de cómo se llama este caso de uso? Solamente con verlo, aún sin entender nada. Si ustedes vieran este diagrama y no conocieran, ¿cómo es que dirían que se llama el caso de uso? ¿Pueden ponerlo en los comentarios, por favor? ¿Ya comentaron? Pues prácticamente tienen toda la razón. Es muy simple. Es reservar cita. Prácticamente ese es el nombre de este caso de uso que hemos modelado en un diagrama de análisis. Ustedes con tan solo ver el diagrama ya se han dado cuenta de qué va lo que es este caso de uso. Así que por lo tanto, es de la misma forma en la cual ustedes deberían modelar cada uno de sus casos de uso que van a entregar en la tarea. Primero que nada, este diagrama que les he mostrado es el diagrama de clases de uso, de clases de análisis. Es que lo voy a poner en esta parte de acá arriba también. Ok. Y luego el caso de uso es reservar cita.
Así que vamos a ver lo que es este diagrama de cómo se compone. Primero que nada, ustedes lo que tienen que hacer es imaginarse cómo va a funcionar el sistema. Al imaginarse cómo va a funcionar el sistema, ustedes ya pueden definir o clasificar cada una de sus ideas como una clase. Puede ser una clase, lo que es este boundary, el control o el entity. Veamos cómo funciona lo que es este caso de uso. Primero que nada, el usuario interactúa con el sistema o interactúa con la interfaz de reserva. Luego hay lo que es una clase de control que se llama control cita, que se encarga de interactuar con el paciente y luego con la cita. Y esa es la forma sencilla en la cual se modela lo que es se modela lo que es un diagrama de clases de análisis, el cual es uno de los que tienen que modelarlo de acuerdo a cada uno de sus casos de uso. Es muy sencillo, como pueden ver acá, es simplemente el control cita el que interactúa. En este caso, si vemos las entidades, tenemos lo que es el paciente y la cita. Obviamente, digamos que se imaginan que primeramente el usuario entra al sistema, el usuario entra al apartado de reserva de cita, el usuario pone sus datos para reservar una cita, así que el sistema procesa esos datos, el sistema procesa lo que es prácticamente los datos del usuario o del paciente y los guarda en lo que es la entidad, en el entity paciente. Y si es que el paciente está disponible, si es que el paciente tiene sus datos guardados y tiene lo que es espacio libre para hacer la reserva, recién el control crea lo que es una cita. Por eso, como pueden ver, está relacionado con cada uno de estos. En este caso, si pueden darse cuenta, no existen flechas, no existen lo que es, digamos, cuál es primero o cuál es el segundo o hacia qué lugar va. En sí, solo son relaciones. Las líneas nos muestran de que el usuario está relacionado con la interfaz. Esta clase boundary está relacionada con el control cita y el control cita está relacionado con las entidades paciente y las entidades cita. Esto es lo que sería la forma básica de lo que es modelar un caso de uso de reservar una cita. ¿Alguien tuviera lo que es alguna pregunta con lo que es este diagrama de análisis? Yo, Auxi. El círculo que tiene una flecha, el ciclo, no representa ningún orden, ¿no? Como que primero pasa por la cita y después va al paciente, ¿no? O sea, solo está por ahí, ¿no? Solo representa las relaciones. O sea, simplemente representa que la interfaz está relacionada con lo que es el control cita y el control cita está relacionado con la entidad paciente y la entidad cita. Solo son relaciones. Ah, ya, entonces no simboliza nada la flecha del círculo, nada, ¿no? Si nos vamos otra vez a la parte de las clases que les he explicado, acá cuando yo digo clase boundary, hago referencia a esta forma, esta figura, a la que es un redondo y acá tiene lo que es una flecha de este lado. Esta figura representa lo que es a la clase boundary. Luego, en la clase control, es a lo que tú te refieres, que es una flecha que se apunta a sí misma, o sea, digamos un ciclo. Y esto representa a la clase control, que en sí es su representación en gráfico. Y asimismo con la clase entity, que es un círculo con una línea en la parte de abajo. Así que no es que tenga una representación, sino que es su forma o es su arquetipo y estereotipo en el cual se presenta en UML. ¿Se me entendió? Sí, sí, entonces solo es para referirse al tipo de clase nada más, ¿no? Exacto. ¿Alguien tuviera Inge, alguna otra pregunta? digo, sí, una pregunta. Cuando la parte de boundary será la que siempre está conectado con un actor, ¿cierto? Porque es la que es la interfaz y la de control siempre va a estar entre el boundary y entity. O sea que la parte de control y boundary son como los conectores entre los usuarios y los datos. Tienes toda la razón, porque al final de cuentas, la interfaz de usuario no se conecta directamente con el paciente. Y lo que es, ni tampoco la entidad directamente con la reserva. En sí, las relaciones siempre son esas. El usuario o el actor siempre se va a comunicar con lo que es
la UI, o sea, prácticamente con la clase boundary. La clase control siempre va a conectar clases del tipo boundary, o sea, interfaces, con clases del tipo entity, o sea, el paciente o cita. Entonces esto lo podemos ver como un mapa, así digamos, como de matemáticas, una fórmula para entenderlo bien. No lo vean tanto como una fórmula, sino que es una representación más técnica de lo que es, de lo que es un caso de uso. Está bien. Está bien, Axi, gracias. No es nada una fórmula matemática, sino que, digamos, obviamente, si tú lo piensas un poquito, una interfaz de usuario nunca va a hablar directamente con la base de datos. Antes que eso, tiene que pasar por lo que son controles que verifiquen si los datos son correctos, que si los datos están enviados correctamente, si son del mismo tipo y demás cosas, y recién lo vas a guardar en tu base de datos. Es por eso no lo vean como una fórmula, sino más que todo véanlo como lo que es una representación técnica de un caso de uso. Auxi- ¿Sí? De los mismos casos de uso que hemos usado para describir, ¿tenemos que hacer o podemos escoger otro? Pueden escoger otros, pero lo ideal sería que sean de los mismos casos de uso que han descrito o han documentado. ¿Está bien, Auxi? ¿Alguien más tuviera alguna otra pregunta? O sea, una pregunta. En los nombres que nos referimos a cada clase son libres, no cumplen algún tipo de esquema, ¿no? Sí tienen ciertas, por así decirlo, estándares, que por ejemplo la clase control siempre empieza por lo que es el nombre control por delante. Luego que nada, la clase entidad, más que todo, nunca hace referencia a verbos. Siempre son entidades, como lo vieron en en base de datos, no puedes hacer referencia a una acción, sino haces referencia a algo, alguien o algo. Por ejemplo, digamos, no puedes poner acá correr, no puedes poner ningún tipo de verbo, no puedes poner esperar ni nada. Y finalmente, en la UI de reserva, siempre tiene que hacer referencia a lo que tú estás mostrando. En ese caso yo le puse UI de reserva para que lo entiendan mejor, pero se podría decir formulario de reserva. E igual sería correcto, porque prácticamente hago referencia al formulario de reserva. Auxi, de eso de los nombres, tenemos que poner el mismo que pusimos en la tarea, ¿no? Los nombres en cómo. No te entiendo. De los nodos, por ejemplo, usted ahorita lo cambió formulario de reserva. Si digamos en mi trabajo de mí está solo reserva o rellenar datos de reserva, tengo que respetar ese nombre, ¿no? Para nada. A lo que tú te refieres es al nombre del caso de uso. En este caso, mi caso de uso se llama reservar cita y hago referencia a lo que es el caso de uso entero. Si no se les queda claro lo que es el término caso de uso, hace referencia a una funcionalidad del sistema. Por ejemplo, una funcionalidad del sistema en lo que tenemos, digamos, en Canva, vamos al tema vamos a lo que es al apartado del home. Un caso de uso del Canva, por ejemplo, sería lo que es crear una presentación. El caso de uso es yo desde la interfaz accedo a lo que es accedo a lo que es al apartado de presentación y empiezo a crear mi presentación. Y lo mismo con todos los demás. Mira, por ejemplo, acá nos los da muy fácilmente el Canva. Un caso de uso sería crear presentación. Otro caso de uso es crear pizarra. Otro caso de uso es crear documento. Y así con cada uno de los demás. Crear video, crear página web, crear impresión y demás. Cada una de las funcionalidades que nos brinda el sistema es un caso de uso. Y lo que hacemos en lo que es el diagramado o al momento de diagramar es representar un solo caso de uso con el diagrama de clases de análisis. ¿Se me entendió? Sí, sí, Auxi. Ok.
¿Alguien más tuviera alguna pregunta sobre este diagrama de clases de análisis? ¿O sí se me escucha? Se te escucha muy bajo. Ahora, Sí, se te escucha mejor. ya, tenía una duda acerca de la entidad paciente. Ese también podría ser un actor si hablamos del, porque estamos pasando del diagramado UML, ¿no? El paciente Oh, aquí sería como un actor y lo estaríamos de que mm, no te logro escuchar bien, pero a lo que entiendo tú te haces referencia a que cada entidad tiene que ser un actor, ¿no? sí, en este caso estoy pensando que el usuario es un actor primario y capaz el paciente es otro actor, pero lo estamos representando como una entidad. No. Te voy a explicar por qué lo que me dijiste no es correcto. Si nos vamos a lo que es la descripción de lo que es análisis y vamos a lo que es a la clase entidades, acá en sus características nos dicen de que, ¿qué es? Es una clase que modela información del sistema y las reglas de negocio asociadas. Y en características tenemos que es que encapsula los datos más importantes, o sea, una tabla en base de datos. Puede representar objetos del mundo real o conceptos del dominio. No siempre es un actor, sino que representa objetos del mundo real, que puede ser, digamos, un paciente, una cita. En este caso, una cita no es un objeto del mundo real, es un concepto. Así que por lo tanto los representamos y el cual tiene datos. Por ejemplo, una cita podría tener datos como lo que es hora de la cita, datos del mismo usuario, tipo de cita, si es que está pagada o no está pagada, monto total o el costo total de la cita, cuánto se ha pagado y demás. Esos serían los datos de la cita. Sin embargo, si vamos a lo que es a la entidad cliente, o paciente, nosotros tendríamos lo que es nombre del paciente, apellidos del paciente, fecha de nacimiento, edad, condiciones, si es que tiene alguna enfermedad, si es que tiene algún tipo de trastorno y demás. Así que, por lo tanto, no es lo que es no es un usuario, o digo, no es un actor, sino un, lo que es una tabla de base de datos. O sea, algo para guardar. ¿Se me entendió? Sí, auxilio, entendí. Una pregunta más, pero ¿podría ir un actor ahí? Depende. Si es que, digamos, tienes tu actor, digamos, chef, y, digamos, quieres modelar sus datos y quieres guardarlos, entonces sí podrías crear una entidad de un actor. Pero depende del caso. Por ejemplo, acá no es que el usuario sea un paciente. En este caso, obviamente, el usuario puede ser un paciente y tiene lo que es sus citas y tiene lo que es sus datos de paciente. Sí, ya entendí. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, también sencillo, para que se entienda un poquito mejor. Para esto les voy a enviar una captura a lo que es al grupo de WhatsApp y también al Clash. Ok. A ver, para este segundo vamos a crear otro caso de uso. Esto voy a copiar. Esto es el diagrama de clases de análisis. En este caso de uso lo vamos a cambiar por lo que es, mm, que tengo un ejemplo, realizar un pedido. Entonces, digamos que tenemos una aplicación de comidas o de delivery y el cual nosotros
tendríamos un caso de uso que sería realizar un pedido. Realizar un pedido me faltó. Realizar pedido. Este es solamente un caso de usos de los muchos casos de usos de mi aplicación. En este caso va a ser una aplicación, aplicación de delivery de comida. Ok. Y eso sería lo que es un caso de uso, sería lo que es realizar un pedido. Entonces, ¿qué actores tenemos nosotros? Pues tenemos los diferentes actores. Primero que nada voy a identificar los actores que actuarían en este caso, que ya deberían haber definido en lo que es su diagrama de casos de uso. Primero que nada tenemos lo que es el cliente. Cliente. Luego podemos tener lo que es, digamos, el repartidor. Repartidor. Entonces tendríamos lo que es el cliente y el repartidor, o sea, el que entrega los pedidos. Incluso podríamos tener lo que es otra persona más, un actor más, que en este caso va a ser el restaurante. O más que nada, el restaurante no es la entidad en sí, pero en sí es uno de los encargados que se encarga del restaurante de administrar los pedidos que le llegan. En este caso, para hacerlo muy sencillo, le voy a poner restaurante. Restaurante. Tenemos lo que son esos tres actores y vamos a crear cada una de las interfaces. Primero que nada, vamos a ir a, bueno, antes de que ustedes creen lo que es su diagrama, para que vean que está en la parte izquierda, en la parte de UML, ahí se encuentran cada una de las clases. Tenemos las clase Entity, mira, ahí mismo en su nombre dice, Entity, Control y Boundary. Son cada una de las clases que vamos a utilizar. Pero así que primero que nada vamos a crear lo que es cada una de las interfaces con las cuales se va a comunicar cada uno de nuestros actores. Voy a crear uno más. Esto lo voy a poner en la parte de abajo. Ok. Entonces tenemos lo que es nuestra clase cliente, nuestra clase restaurante y nuestros diferentes actores. Obviamente cada uno de ellos va a tener su propia interfaz de usuario. Luego, primero que nada, el flujo comienza. Voy a borrar este texto. El flujo comienza con lo que es el usuario con su interfaz de usuario. Que en sí sería como un formulario de pedido. O interfaz de pedido también pueden ponerle. UI de pedido. Y en este caso, quien está interactuando con mi clase es lo que es el cliente. Primero que nada, este cliente va a interactuar con el pedido, con nuestra aplicación, a través de una interfaz. Luego de esto, el usuario, a través de la interfaz, va a realizar su pedido.
O sea, lo va a pasar a lo que es otra clase, pero en este caso a una clase control. La clase control prácticamente nos va a servir para controlar el pedido. Control pedido. UI pedido. Y mi clase control va a llegar a lo que es a recibir los datos de mi usuario. Así que por lo tanto voy a poner la flecha por acá y esta otra flecha por acá. Y de esta forma, una vez que el usuario haya hecho mi pedido, va a llegar a la clase control y la clase control va a crear lo que es un pedido. Y para ello, el pedido se representa como una clase entidad. Voy a eliminar el texto y voy a poner en la parte de abajo. Un pedido puede tener diferentes tipos de datos, como puede ser los datos del usuario, los datos del cliente y demás. Así que en la clase entidad vamos a crear una entidad pedido que va a servir también los productos que se nos ha almacenado. Y la clase control también va a interactuar con otra entidad que también va a ser, por ejemplo, la clase. Por ejemplo, si es un delivery de comida, va a interactuar con una clase de comidas, porque obviamente va a verificar si es que en vez de comida le vamos a poner plato o platillo. La clase control va a verificar si es que el platillo está disponible. En este caso le voy a poner platillo. Ok. Así que de esta forma, primero que nada, la clase control va a conectarse con lo que es el pedido, va a verificar si es que el pedido aún está disponible o si es que el platillo aún está disponible. Y luego de eso, la clase control también se va a encargar de crear un nuevo pedido para el usuario. Una vez que nuestra clase control haya creado el pedido, le va a comunicar al restaurante que el restaurante le va a comunicar que prácticamente un cliente ha hecho un pedido. Así que en esta parte vamos a poner UI restaurante. Y prácticamente a partir de ahí, de lo que es la UI del restaurante, también significa que se van a comunicar el actor del restaurante y la UI del restaurante. Así que cuando nuestro usuario prácticamente haya creado lo que es el pedido, también le va a devolver a lo que es al restaurante alguna notificación. Obviamente le va a decir cliente nuestro ha hecho un pedido para un platillo de tu restaurante. Y entonces el restaurante va a recibir la notificación, va a tomar la orden, va a hacer el platillo, va a prepararlo
y le va a enviar una notificación otra vez desde la UI del restaurante hacia el pedido del control, hacia el control pedido. Y le va a decir, ya está el platillo, está listo, que alguno de tus repartidores venga a recoger el pedido. Entonces, la clase control pedido va a enviar un mensaje a lo que es nuestro repartidor. Así que, por lo tanto, nuestro repartidor también es un actor, por ejemplo, de esta clase de comidas. Y finalmente, se le va a pedir, se le va a enviar lo que es nuestro mensaje. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, UI de, voy a copiar esto, UI repartidor. Y el repartidor en su interfaz de usuario, en el apartado de prácticamente de pedidos, le vamos a poner en este caso pedidos a entregar. Y le vamos a poner UI por delante, porque hace referencia a la UI de pedidos que él tiene para entregar. Así que la clase control le va a enviar a nuestro repartidor que que prácticamente el pedido ya está y él puede enviarlo. Y finalmente, si es que el repartidor acepta el pedido, va a terminar y le va a decir ya aceptó el pedido y entonces se le va a comunicar al cliente que su pedido ya está en camino. Y eso sería lo que es, digamos, el caso de uso de realizar un pedido. ¿Alguien tuviera alguna pregunta sobre cómo del diagrama o alguna duda? Preguntita, no debe ser todo cronológico, ¿no? O sea, como lo estás haciendo directamente, puedo hacerlo en todo uno solo, no necesariamente cronológico. No es, en este diagrama no es nada cronológico, pero si te has dado cuenta, yo para realizar lo que es este diagrama me he imaginado cómo va a funcionar el sistema o mi caso de uso. Y me he imaginado qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y paso a paso lo he ido armando. ¿Alguien tuviera alguna otra pregunta? Oxy, ¿Sí? ¿cómo se representaría el include y el extend? ¿O ya no se usa aquí? El include y el extend solamente es para, bueno, si es que tú tienes un include, significa que ambos casos de uso se están realizando. En este caso, el diagrama de clases de análisis no es solamente para un solo caso de uso, es para un grupo de casos de uso, o tal vez, o también solo para uno. Si es que tú tienes algún caso de uso que utilice lo que es un include, también deberías hacer el flujo del include en el mismo diagrama. Igual del extend. Del extend ya es un caso un poco diferente. El extend ya son diferentes diagramas porque obviamente no representa que sí o sí se van a realizar. Así que por lo tanto, como es también otro caso de uso, es lo adecuado sería realizar otro diagrama. Con el include sí o sí tendrías que modelarlo en el mismo diagrama. Ok, Oxy. ¿Podrías dar una explicación breve de include y extend, por favor? Ya les expliqué ahora mismo, o sea, prácticamente el include, si es que lo han entendido correctamente cómo funciona en casos de uso, se va a modelar ahí mismo. Por ejemplo, si es que ustedes, en este caso, digamos que este es un caso de uso, así que si es que ustedes tienen un include, obviamente significa que ambos casos de uso se van a realizar. Y a lo que me refiero con que ambos casos de uso se van a realizar, es que también ambos casos de uso se van a modelar en un solo diagrama. Y este diagrama es por eso que es el diagrama de clases de análisis. Auxi, ¿Sí? una consultita. En esa parte del UI de los pedidos, pedidos a entregar, del UI pedido y del UI del restaurante, cuando pasan por el control del pedido
y digamos, como dijo un cliente, realiza un pedido de un platillo, ¿no? Y eso notifica al restaurante Ajá, y se prepara el platillo y eso va a notificar al repartidor de que ya está, ¿no ve? Pero esa parte que dice pedido, ¿cómo funcionaría esa parte que está arriba del circulito del platillo, esa parte que dice pedido? O sea, es como si ya estuviera listo el pedido o cómo. esto. Sí, Ok. No, Eh, transacción sería. has entendido incorrectamente cómo funciona, pero les voy a volver a explicar el flujo. Primero que nada, el cliente, a través de la interfaz, pide un platillo, le pasa el control y el control verifica si es que el platillo está disponible. Pero, ¿qué son esos platillos, por ejemplo? O platillo pedido. Son entidades. Entidades hace referencia a lo que es, como ejemplo, una tabla de base de datos, que es algo que guarda datos. O sea, guarda los datos tanto de pedido, solamente acá, y este entidad platillo guarda datos de los platillos. Y todos los datos del platillo, digamos, precio del platillo, nombre del platillo, restaurante al que pertenece y demás, todo lo guarda dentro de acá. Entonces, el control verifica si es que el platillo está disponible para realizar un pedido. Y entonces, si es que el platillo está disponible, crea un pedido. Y el pedido lo crea, digamos, ahora que fecha el pedido, si es que se ha pagado, si es que se va a pagar con tarjeta o se va a pagar ahí mismo y demás. Y luego de ese pedido, entonces, recién, una vez que ha creado, el mismo control se encarga de notificarle al restaurante que el restaurante ha creado un pedido. Y el restaurante crea un pedido, bueno, recibe un pedido, lo acepta, lo termina el pedido y finalmente le dice al control, he terminado, decirle a alguno de tus repartidores que entregue el pedido. Y entonces el control le va a notificar a los repartidores y algún repartidor aceptará. Y entonces, cuando se acepte, va a volver a enviar al control y el control le va a notificar al cliente que su pedido está en camino. también podría notificar que su pedido ya ha sido como que terminado al usuario desde el restaurante y no solamente, digamos, directamente después del repartidor al cliente de que ya está su pedido en camino. Sí, sí, Podría sí. también notificar al restaurante de que como que ya se terminó de preparar el pedido a la interfaz del cliente. Claro que es posible. O sea, la cuestión es cómo ustedes lo quieran modelar su caso de uso. Es correcto lo que dijiste, pero digamos yo en este caso me he saltado ese paso, así que por lo tanto no es incorrecto, sino que es como yo lo he querido modelar mi sistema. Está bien, Oxy, please. Otra cosa que tengo para comentar, Auxi, ¿sí? en el caso de tener ¿qué se llama? En mi caso de uso un extend o varios, ¿es necesario hacerlo en el diagrama? En el extends, no necesariamente, porque como si vas a la definición de extends, es que es algo opcional. Así que por lo tanto, eso es otro flujo que es aparte. Así que por lo tanto, no iría dentro del mismo diagrama. Pero si es que es un include, sí o sí tendría que ir dentro del diagrama, porque forma parte del mismo flujo. Por eso el ingeniero el día de ayer estuvo renegando, porque la mayoría de los grupos no habían entendido lo que es la definición de extends y la definición de include. Y por esos temas es que veía y no le gustaba, porque no eran extends ni include realmente. Y a las personas que yo pude responder a mi privado, que no fueron todas, les dije de que muchos include eran simples pasos de un flujo. Está bien, gracias, Auxi. ¿Alguien tuviera alguna otra pregunta sobre lo que es este diagrama de clases de análisis? Aún sí. Sí, Y UI significaría interfaz de usuario, ¿no? exacto. Pero simplemente es con su nombre en inglés de User Interface, que es en inglés, pero en español sería interfaz de usuario. Ah, ya. Gracias.
¿Alguien más tuviera alguna duda o pregunta? Auxi, una pregunta más. ¿Sí? Eh, la condición para poner entidades sería siempre en el control, ¿no? Mm, explícame mejor tu pregunta. O sea, no puedo poner entidades en UI restaurante, ¿no? Ah, claro, porque como les expliqué, primero que nada, el control hace referencia a la lógica del sistema. Así que, por lo tanto, no el usuario no guarda directamente los datos en la base de datos, sino ahí estaríamos vendiendo nuestra base de datos. Primero pasa por un control y el control es el encargado de guardar los datos. O sea, es en sí el código o el programa en sí. Ah, ok, ok. Gracias. Auxi, tenía una consulta. ¿Sí? En cuanto a las entidades, por lo general se presentan una base de datos o algo donde se almacena información, ¿verdad? Tu segundo término es más correcto. Es simplemente algo en lo donde se almacena información y la información es persistente. Por ejemplo, si es que nuestro sistema se apaga por cualquier momento o se reinicia, los datos nunca deberían eliminarse. Ah, ok, o sea, se presentan pues, lugares donde se almacenan algo que almacena información y que es persistente, ¿no? Que permanece siempre. Ok, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Es algo que almacena datos y ya está. Pero en sí, representado como entidades, como puedes ver ahí en hace entidad pedido y platillo. Auxi, una pregunta más. ¿Sí? Eh, ¿Podrían haber dos clases control o sí es uno nomás? Eh, muy buena observación. Las clases control son tantas como tú lo decidas. En este caso, para este ejemplo, para que sea un poco más simplecito y lo entiendan, solo usé una clase control, pero si ves lo adecuado, debería haber, digamos, un control notificación que simplemente esté encargado de notificar y el pedido que solo se encargue de realizar el pedido. Y por eso mismo puedes tener tantos controles ustedes requieran. Y nunca, no creo que sea buena práctica limitarse a un solo un control. Ah, ok. Gracias. Mm, A ver, y una pregunta también. ¿Sí? Entonces, en cada caso de uso va a tener su propio diagrama y en caso de que esté conectado con un include con otro caso, va a ser como un super diagrama, digamos, ¿no? Sí, es En exacto. caso, en caso de que sea un extent, serían dos diagramas separados, no hay necesidad de que se conecten, ¿no? Podrían ser dos diagramas separados, pero simplemente podrías poner una flecha que conecte los diagramas. Pero en sí, si haces dos diagramas separados, sería lo correcto. Ya, gracias. ¿Alguien más tuviera alguna duda, pregunta? O pasamos al siguiente diagrama. Aquí tengo una pregunta. ¿Sí? Tenemos que elegir tres casos de uso, ¿no? Y de cada uno tiene que ser un diagrama de clase de análisis. O sea, Exacto. tres sería. Tres diagramas de estos. Ah, ya, gracias. Esto también se los voy a enviar al grupo de WhatsApp y luego se los subo al Classroom cuando termine la clase. Ok. ¿Nadie más tuviera ninguna pregunta? No podemos pasar al siguiente diagrama. Bueno, pasaremos a lo que es el siguiente diagrama, pero antes que nada veremos su tarea. Prácticamente acá, como les dice, representa el flujo de mensajes entre objetos. Bueno, acá dice, usen la herramienta, la que les he mostrado para crear diagrama ULML con estereotipos y relaciones. Representa el flujo de mensajes entre objetos e instancias, y este es el diagrama que vamos a ver a continuación.
el diagrama de colaboración. Vamos a ver un poquito este diagrama de colaboración. ¿Cómo se hace? Voy a copiar esto. Y pues es prácticamente esto. Solo que simplemente cambiando algunas cosas detalladas. Vamos a ver, les voy a explicar detalladamente cómo es que se hace este diagrama y qué cosas tienen que cambiar. Cabe recalcar que no es una mejora. No es, digamos, este diagrama es lo mejor que este otro diagrama. No es ningún tipo de mejora, sino que es más que todo un diagrama totalmente diferente. Bueno, no tan diferente porque en sí surge a través del anterior diagrama. Y ese diagrama no se llama diagrama de clases de análisis, se llama diagrama de colaboración. Para este ejemplo, yo he usado lo que es el mismo caso de uso del anterior, el mismo diagrama del anterior, y lo mismo tendrían que hacer ustedes con lo que es su diagrama o sus casos de uso y su tarea, su actividad. Pero veamos primero que nada las diferencias y qué diferencia hay entre un diagrama de colaboración y un diagrama de clases de análisis. Primero que nada, este diagrama de colaboración también se le llama lo que es diagrama de objeto, 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 o sea, diagrama OOO. Esto hace referencia a que no representa lo que es, no es de clases, sino es de objetos. ¿Alguien sabe la diferencia entre clase y objeto? Pueden escribirlo en los comentarios, por favor. Vamos a estar leyendo un poco de eso. La diferencia más simple posible. ¿Nadie sabe la diferencia? Mm, Ya tenemos una respuesta. ¿Alguien más? Un objetivo en estado, una clase en instancia en cual podemos modelar. Creo que clases es algo que les enseñaron en intro, así que no creo que no sepan. Bueno, acá tenemos uno ya es instanciado con características, el objeto tiene un estado, la clase, la clase es una instancia en la cual podemos modelar, la clase modela objetos, el objeto es algo instanciado a partir de una clase. Bueno, de hecho, todas sus definiciones son correctas y pues prácticamente son eso. Una clase es algo a lo que cual nos sirve para modelar objetos y lo que es un objeto es una clase ya instanciada, que ya tiene características. En este caso, eso es lo que es el diagrama de colaboración. En el diagrama de lo que es clases de análisis, vimos cada una de estas clases, que prácticamente son la representación así muy abstractamente de lo que es un caso de uso. Sin embargo, el diagrama de colaboración es como estos o estas clases se convierten en objetos y cómo estos trabajan entre sí para para lo que es crear lo que es un flujo. Primero que nada, si se dieron cuenta, yo al modelar el anterior diagrama de clases, de análisis, prácticamente yo me iba imaginando cómo es que este se iba a funcionar. Y es por eso que yo les recomiendo que no lo hagan todo en uno, sino que lo hagan parte por parte, para que ustedes se den una idea de luego cómo convertirlo en un diagrama de colaboración. En este caso, el diagrama de colaboración representa lo que es el flujo de lo que es la reserva de la cita, pero en este caso, con pasos. Como podemos ver, primero que nada, acá tenemos unos pasos y unas ciertas flechas. Y también vemos que han cambiado algunas cosas, como lo que es los nombres de cada una de las clases.
Veamos primeramente por qué cambiaron estos nombres. Prácticamente cambian porque ya no hacen referencias a las clases, sino hacen referencia a un objeto. Si vieron en intro a la progra, prácticamente es que ustedes para representar una clase se les representaba de esta forma. Dos puntos por delante y que sea subrayado. O sea que tenga una línea por debajo. Y eso hace representación de que ya es un objeto. Y lo mismo con todo, con todo. Acá ya es un objeto, ya es un objeto, ya es un objeto, ya es un objeto. Por eso tiene dos puntos y una raya abajo. Dos puntos y una raya abajo, dos puntos y una raya abajo. Y si es que lo quieren, pueden ponerlo en negrita para que haga más, para que tenga más resalte. Pero esto no es tan importante. Lo más importante es que haya una diferencia en que ya no es una clase y que ya es un objeto vivo. O sea, algo con lo que ya está funcionando. Así que por eso es la diferencia de que en el anterior ustedes solo tendrían que ver cómo va a funcionar, poner las clases, el controles y demás. Y sin embargo, en lo que es el diagrama de colaboración ya están instanciados y es modelar el flujo en sí paso por paso. El diagrama de colaboración prácticamente, como pueden ver, es paso por paso y el primer paso, en el caso de uso de reservar una cita, es que el actor, en este caso el usuario, a través de lo que es la UI de reserva, va a registrar una cita. ¿Y qué datos le va a pasar? Le va a pasar lo que es la fecha y el doctor con el cual se quiere registrar. Y entonces, el control de la cita va en el paso número 2, va a validar la disponibilidad. Si es que este paciente está disponible o si es que el paciente no tiene, digamos, otra cita registrada en el mismo tiempo. Luego del paso número 2, como pueden ver, el paso número 3 es que el mismo control crea una cita. Crea una cita con la fecha, el doctor y el paciente y los crea y los guarda en una entidad, en la entidad cita. Finalmente, en el paso número 4, lo que hace el control es mostrar la confirmación a través de la UI, que puede ser en sí la pantalla de la cual nosotros estamos recibiendo. Si han podido observar, cada uno de los pasos se representa como si fuera un método de una clase. En este caso, esto es un método y tiene la escritura del método, la escritura de lo que es de camel case y los datos en los parámetros, los datos que está recibiendo. En este caso, luego cada uno de los pasos se presenta lo que es eh, un método. Acá en la pregunta alguien dice el doctor usuario es un paciente. Sería un doctor, ¿no? El usuario es un paciente. No, John Beltrán no es un doctor porque prácticamente el doctor no tiene nada que ver en la aplicación de reserva. Obviamente, si es que digamos tenemos el caso include de mostrarle al doctor lo que es la notificación, de mostrar en el sistema o lo tenemos en nuestro propio flujo, prácticamente acá solamente es para crear una cita. La cita la creamos para lo que es un usuario, que también puede ser un cliente o un paciente, como ustedes lo quieran llamar. Y a partir de eso estamos lo que es creando, pero esto no es para lo que es el doctor. Es simplemente para los pacientes o las personas que se quieran hacer una cita con el doctor. ¿Alguien tuviera lo que es alguna duda o pregunta sobre este diagrama? Esto va a ser infinitamente con otros usuarios también, o sea, como así va a seguir registrando y mostrando, claro, con más de un usuario. Es exacto. Este mismo diagrama de colaboración lo podemos llevar para este otro caso de uso y van a seguir los mismos pasos que yo les expliqué. Como puede ser el cliente hace el pedido, el control verifica si el platillo está disponible, el paso número 3 sería el control crea el pedido, el paso número 4 es el control notifica al restaurante, el paso número 5 sería, digamos, el restaurante notifica al control que el pedido ya ha terminado. Y luego el paso número 6 sería que el control hace lo que es un pedido y le notifica al repartidor, el repartidor acepta y se le notifica al cliente que su pedido ya está en camino. Esos serían los pasos.
¿Se ha entendido cómo se realizan los pasos? ¿O alguien más tuviera alguna pregunta? Como pueden ver, ya no tenemos mucho tiempo, tenemos lo que es, ya nos hemos pasado la hora, ya es 2:30, así que ¿alguien tuviera alguna pregunta más sobre esto? O pasamos a la parte final. Este diagrama también se los voy a enviar para que lo tengan de referencia. Sí, este diagrama de colaboración es en base al diagrama de análisis, ¿no? Ajá. El diagrama de análisis es o la parte abstracta y el diagrama de colaboración es la parte ya más específica. En sí, lo esencial son los pasos. No es más el flujo más que la representación. Ya, gracias. ¿Alguien tuviera alguna otra pregunta? Oxy, Sí. no me quedó claro la relación entre el paciente y control cita al momento de validar disponibilidad. No sé si lo podría volver a explicar, por favor. A lo que me refiero con validar disponibilidad es, por ejemplo, digamos que el paciente tiene lo que es citas, tiene varias citas. Y obviamente no puedes crear una cita si es que, si es que el control, por ejemplo, si es que has creado una cita en la misma hora, no puedes crear dos citas para el mismo paciente en la misma hora. Por eso es que en el paso número 2 yo estoy validando la disponibilidad, o sea, si es que está disponible el paciente en esa hora. Está bien, Oxy, gracias. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? Como pueden ver, este otro diagrama no es tan complicado, es simplemente los pasos del anterior que si es que se han ayudado a partir de eso para modelarlo, simplemente es ponerlos y ya está. Ponerlos en su diagrama, cambiar lo que es la notación con una línea subrayada y dos puntos por delante que hace referencia a un objeto y lo mismo. Obviamente las flechas, si pueden ver, también apuntan al sentido en el cual se realiza el paso. Yo desde la interfaz registro una cita y se lo digo al control. El control, lo que es valida la disponibilidad, el control crea una fecha y doctor para el paciente, y luego, finalmente, el control se encarga de enviar y mostrar la confirmación. Como pueden ver, son métodos, al igual que lo que es en Java, en lo que vieron en el intro de la program. Así que prácticamente no es muy complicado este segundo diagrama. Así, antes de pasar finalmente a la parte final, que es la tabla de mensajería, ¿alguien tuviera algún trabajo? ¿Alguien tuviera alguna pregunta más? Bueno, si nadie tiene, bueno, acá, ¿dónde se encuentran los símbolos? Ok. Cuando ustedes ingresan a su aplicación o a lo que es la página de diagramas por primera vez, van a ver que en la parte izquierda, acá tienen lo que es la parte general, donde ustedes pueden tener lo más básico. Y es que si se van a la parte de abajo, tienen lo que es UML. Y en UML, ahí se encuentran lo que son las diferentes clases o los diferentes estereotipos, tanto el boundary, el control y el entity. Ahí es donde se encuentran. Si es que no les sale, ponen en más formas y acá simplemente buscan en lo que es, digamos, en software
UML y lo marcan. Y de esta forma, cuando lo marquen, les va a salir en el lado izquierdo. ¿Alguien más tuviera una pregunta sobre este diagrama? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, les voy a explicar la parte final, que como pueden ver en su tarea, les pide que primero que nada van a hacer lo que es el diagrama de colaboración. Bueno, primero van a poner el nombre del caso de uso, luego van a sacarle una foto al diagrama de clases de análisis, al diagrama de colaboración y finalmente una tabla de correspondencia, o sea, mensaje, operación. ¿Y a qué me refiero con tabla de correspondencia? Pues es más simple de lo que se imagina. Ahora mismo les voy a mostrar unos ejemplos. La tabla de correspondencia es lo siguiente. Acá lo que es, digamos, tenemos lo que es el caso de uso, el de crear una cita. Obviamente, tenemos lo que es una tablita que tiene el número, el mensaje, la clase de destino y la operación esperada. Como pueden ver, la tabla número uno hace referencia al primer diagrama, que en sí era registrar una cita, y el mensaje es el siguiente. El paso número uno es registrar cita, fecha, le pasa el fecha doctor a la clase destino, que es control cita, y finalmente la operación que realiza es registrar cita. Luego, en lo que es al validar la disponibilidad, el mensaje hacia la clase paciente, lo que es la operación esperada de la clase es que valida la disponibilidad. Luego, en crear fecha, le pasan los datos del control, le pasan los datos de fecha, del doctor, del paciente, y la operación esperada es crear. Y lo mismo con mostrar confirmación. Mostrar confirmación, acá tenemos el número de mensaje, el número del paso, que es simplemente el mensaje que se le envía. El mensaje, en pocas palabras, hace referencia a lo que es, si vamos al diagrama, hace referencia a cada paso. Así que en esa parte no se compliquen mucho. El mensaje es cada paso y la operación esperada es el método ejecutándose. Acá hay un ejemplo también de lo que es el delivery de comida, de que prácticamente es, ahí tienen el mensaje de registrar cita, mantener disponibilidad y demás. Esto creo que está mal. Esto no es del delivery de comida. Ahora mismo lo voy a cambiar. Pero prácticamente eso es lo que es la tabla de correspondencia. El primer ejemplo está correcto, así que este ejemplo se los voy a enviar. Y en sí, eso sería lo que es de manera sencilla toda su tarea que tuvieran que realizar. ¿Alguien tuviera lo que es alguna duda o pregunta? Obviamente, en lo que es su documentación, tienen que enviar lo que es, como les dice acá, lo envían el paso número, bueno, envían primeramente la carátula con el nombre de sus integrantes, el nombre del caso de uso elegido, el diagrama de clases de análisis, el diagrama de colaboración y finalmente la tabla de correspondencia. O sea, los mensajes que se envían las clases entre sí. Eso sería todo en cuanto a la actividad número 5. ¿Alguien tuviera alguna duda o pregunta sobre esta actividad? En total serían 6 diagramas. Sí, total serían 6 diagramas. Sí, una preguntita. En cuestión de los grupos, comentarle que ahorita mi grupo solamente es de tres, porque se han ido saliendo y retirando de la materia. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Habría algún problema? Eh, de acuerdo al tema de los grupos, bueno, la cuestión era que la tarea de número, bueno, en la clase de ayer hemos creado los grupos oficiales y era cuestión de que trabajen con esos grupos. Ahora, la cuestión sería de que si son tres en tu grupo, lo mejor sería que te incorpores a otro grupo.
bueno, a otros grupos, que digamos que encuentres otro grupo de 3 personas y te incorpores a ese grupo. O si no, algún grupo de Ya lo he 5 o 4 intentado, personas y bueno. pero todos Y- los grupos están llenos. Solamente encontré otras dos personas que están sin grupos y de la misma forma solamente quedé con ellos porque ya he preguntado por el grupo oficial y demás y la mayoría ya tiene grupo y nadie más responde, digamos, para unirme a otro grupo. Y como la tarea para hoy día y para mañana más, no voy a poder presentar por problema de los grupos nada más. Uy. Bueno, eso déjame consultar con el ingeniero porque el ingeniero me dio temas específicos, pero creo que por el momento haz este trabajo de la actividad número 5 con tu grupo actual. Ya está bien, no hay problema. Entonces el grupo, supongo que de tres mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, cualquier cosa se va a avisar en lo que es en el Classroom o en el grupo de WhatsApp. Ya, Uzi. Gracias. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta sobre esta actividad? Auxi, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta de la actividad número 3. Creo que envió solo mi compañero y como dijo que si volvíamos a enviar bajaría nuestra nota, no envié y que eso quería preguntarle si se va a mantener de lo que solo ha enviado el integrante del grupo o bueno, el jefe del grupo, no sé. Eso sí es correcto porque al final de cuentas en la clase de ayer yo expliqué que eso era para las personas que no presentaran y no tenían grupo y recién se inscribieron en la materia. Por ese tema, o sea, al momento de que ustedes presentan las tareas es como que crean más multo y crean, hay que volver a revisarlo y esos temas es obviamente de que complica al momento de revisar. Y es por eso que solo tenía que enviar uno por grupo. Pero en las demás tareas tienen que enviar dos. Ahí está, ya, muchas gracias, Auxi. Bueno, si nadie más tuviera ninguna pregunta, entonces hasta aquí sería la clase de hoy. Cualquier duda, pueden escribirme en privado y si es que el tiempo me alcanza, voy a llegar a responderle a todos. Sin nada más que decir, les digo que vayan a terminar su anterior actividad, vayan a reforzar, que aún tienen tiempo. Es hasta las 3:45. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, sí.